palabra fresca. Anhelamos que nos hables, Señor, pero sobre todas las cosas queremos que nos transformes. Señor, que nos hagas cada vez más grato, Señor, delante de tu presencia. Señor, queremos más de ti y menos de nosotros, Señor, y te pido que bendigas a Andrea. Señor, que unjan sus labios y a través de ellas nos comuniques tu mensaje, tu palabra, tus consejos que tanto necesitamos. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buen día, buen día. Ya que estás parado, tomate un minutito, cruzate de bando, cruzate de grupo y saluda a alguien que quizá no conozcas, presentate, bendecilo en el nombre de Jesús. Haz el esfuerzo de saludar a alguien que nunca saludás. Haz el esfuerzo de ir hacia el otro y bendecirlo con una palabra de ánimo esta mañana. Vamos, vida para todos. Qué hermoso es verlos. Quiero darte la bienvenida si este es tu primer día con nosotros, o tu segundo, tu tercero. Quiero darte la bienvenida si hace mucho tiempo que estás con nosotros. Hoy es un domingo especial porque el Señor está con nosotros. Y también te doy la bienvenida a quienes están conectados desde casa a través de nuestros canales de YouTube. Así que todos sean bienvenidos. Sobre todo, bienvenido Espíritu Santo. Amén. Qué bueno, qué bueno. Anoche recibí un abrazo de uno de ustedes, de una de ustedes, que me hizo tan bien. Por eso digo que saludarnos, bendecirnos, desearnos bendiciones del Señor hace muy bien, así que le agradezco a esa personita que anoche me abrazó en el nombre de Jesús. Fue una de ustedes, así que gracias por estar ahí. Bueno, ahora sí te invito a que tomes asiento, a que relajemos nuestro corazón, tratemos de que no haya distracciones, no importa. Los chiquitos son chiquitos y ellos de vez en cuando van a hacer ruidos, pero vos concentrate en la palabra, vos concentrate en lo que el Señor hoy tiene preparado para vos. Amén. Siempre que uno se pregunta, bueno, ¿qué compartimos, Señor? Es una gran intriga y es un gran motivo de oración durante esos días en el que te pones a preparar una palabra, ¿no? Y el Señor es tan bueno porque siempre te habla, siempre nos habla a quienes compartimos una palabra, y esperemos que el Espíritu Santo hoy me dé el entendimiento y la claridad para que salga claro el mensaje. Esta mañana vamos a estar leyendo, y yo te invito a que en tu casa leas todo el libro de Joel. Son solo 3 capítulos. Te va a llevar ¿qué? 15, 20 minutos leer 4 páginas. Léelo, es un gran mensaje del Señor. Es un libro que habla de un camino que el pueblo toma, un camino desviado del Señor. Y como siempre que tomamos un camino desviado del Señor, llegamos a un punto, quizás a un punto del camino donde no tiene salida, y vuelta para atrás tenemos que volver a encontrarnos nuevamente con el Señor. Muchas veces quizás nos ha pasado en la vida, ¿no? Pero el Señor es tan bueno, el Señor es tan bueno con nosotros, que volvió a abrazar a ese pueblo, volvió a darle palabra, volvió a redimir ese tiempo en el que
sufrió lejos de Él o en pecado, o sufrió durante las pruebas que venían una tras otra. Y no solo que los abrazó, sino que hizo que esos años de pobreza espiritual y pobreza material se redimieran, como pasó en la vida de Job. ¿Se acuerdan? Pasó tantas malas y tanta miseria, pero en la última parte del libro de Job, ¡wow!, el Señor lo redimió el tiempo y redimió y resarció todo lo que él tenía y mucho más, ¿no? Bueno, algo parecido pasa con el pueblo en este libro. Por eso te invito a que lo leas completo para que tengas todo el panorama. Nosotros esta mañana vamos a leer algunos versículos y a veces me pasa, no sé si a vos te pasa, que cuando tenés un libro, sea de la Biblia o sea algún otro, a veces espías el final para ver cómo termina, sí, me dice uno. A ver si termina bien. Bueno, esta mañana vamos a hacer eso. Vamos a ir a uno de los últimos versículos de este libro, porque quiero que hoy te vayas lleno del Señor, convencido de que el Señor es poderoso para cambiar las situaciones que te han molestado y que te han frustrado o que te han dolido durante mucho tiempo. Amén. Pero hay que creer, hermanos. No queda otra, hay que creerle al Señor. Así que yo quiero que esta mañana me acompañes a Joel capítulo 2, verso 25. ¿Lo tenés ahí? Joel 2, 25. Dice el Señor: yo los resarciré por los daños, y algunas versiones dice por los años, pero podemos hacer por los daños que pasaron en esos años que les causaron la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, ¿no? Ese ejército, ese gran ejército que el Señor envió contra ustedes. ¡Wow! Vamos a leer hasta ahí en este momento. Esos nombres, la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, se refieren a un mismo insecto, pero en distintas etapas de su evolución hasta madurar en un bicho horrible que se come todo. Pero comienza con una pequeña oruga, ¿no? Muchas veces habrás visto en tu jardín, en la plaza, las orugas que van despacito. Pero esas orugas son las que comienzan comiéndose lo más tierno de las hojas de las plantas, ¿no? Por ahí los bordecitos de las hojas más tiernas o las hojas más pequeñas, los brotes más pequeños, se lo come la oruga. Pero la oruga después evoluciona en el saltón, en este bicho que, por lo que dice su nombre, salta de hoja en hoja y se come el resto de la hoja que ha dejado la oruga, ¿no? Y después evoluciona ese bichito en el revoltón, que se empieza a comer las ramitas más tiernas, lo que dejaron las primeras versiones del mismo bicho. Hasta que tenemos la langosta. Y la langosta no deja nada. De lo verde se come todo. Hasta los tallos más grandecitos de cualquier planta que esté paradita por ahí, ¿no? Hace muchos años que a mi hermano, que es ingeniero agrónomo, no lo escucho hablar de langostas, gracias a Dios, porque, bueno, en algunos tiempos, cuando había langosta, era bravo, había que salir a fumigar inmediatamente porque si estaba en estado de oruga había que matarlo inmediatamente porque se sabía que no iban a dejar nada en pie de los sembrados de trigo, de soja, de lo que hubiera por ahí, ¿no? Ahora esto, que es tan práctico y a veces el Señor usa estas cosas de la vida cotidiana para hablarnos concretamente algo espiritual. En lo espiritual es esto. La oruga comienza devorando la parte más blanda de tu corazón, ¿no? Y luego sigue, porque no termina ahí el enemigo.
El enemigo continúa. Si no lo frenamos ahí, continúa evolucionando en algo peor, si es que le damos la cabida, ¿no? Hasta inundarte por completo, hasta devorarte por completo. Entonces, en lo espiritual es algo que debemos ponerle mucha atención. Porque esa oruga pequeña, ese gusanito pequeño, cuando lo identifiquemos en nuestra vida, ahí nomás hay que empezar a fumigar, hay que pelearlo. La palabra dice que hay que pararse delante del enemigo y hacerle frente. ¿Sí? Yo ya esto lo he predicado muchas veces y no me canso de decirlo. No podemos dejar que un pequeño celo entre nosotros sea esta oruga que se come lo más blando de nuestro corazón. No podemos dejar que una falta pequeña de perdón por un malentendido entre hermanos, entre matrimonios, nos empiece a comer lo más blando de nuestro corazón. No podemos dejar que en nuestras relaciones matrimoniales, esa relación de confianza, esa relación pensada y diseñada por el Señor para fructificar, sea comida por una oruga, porque nos comunicamos mal, porque salimos a la defensa cada vez que nuestro esposo o nuestra esposa dice algo. No podemos dejar que eso nos pase, porque la oruga no se detiene ahí. Hasta ser langosta y devorarse todo, hasta ahí el enemigo nos va a llevar. Hasta ahí. ¿Y cuánto debemos aprender en nuestras relaciones humanas? ¿Cuánto debemos aprender del Señor Jesús para realmente aprender cómo perdonar, cómo reiniciar una relación, cómo limpiar nuestro corazón de todas esas orugas que se nos pueden estar prendiendo? Algo particular de este bicho es que viene en manada, no sé si se lo llama así, pero vienen muchos, no viene uno solo. No es una oruga, van a venir de a miles. Y vos dirás, sí, es lo que me pasa. Cuando me pasa una mala, vienen como reguero de pólvora, toda la semana me pasa algo. Sobre llovido mojado, decimos, ¿no? Y a veces es así, a veces viene una prueba atrás de otra. Pero yo te pido en el nombre de Jesús que resistamos al enemigo, que nos paremos delante de esa oruga, de esa situación que podés estar identificando o no, y en tal caso pedirle al Espíritu Santo que te muestre qué es lo que está derribando o haciendo que tu matrimonio no funcione. O la relación con alguno de tus hijos. Viste que con alguno de tus hijos te cuesta más que con otros. Y entonces con el que te cuesta menos la relación, hay abrazos y hay mimos y hay charlas, y con el que te cuesta más, hay menos acercamiento. En el Señor no tiene que ser así. Porque por ahí estamos nosotros mismos como papás haciendo que haya un celo entre hermanos, ¿no? Si bien son todos distintos y a todos les debemos una relación distinta y un acercamiento distinto, tiene que haber buena comunicación, porque son todos nuestros hijos, ¿no? Y puede ser que, como dice la palabra, por años que causaron la oruga y hasta llegar a la langosta. Esto a mí me habla de que pasaron generaciones en angustia, en frustración, quizás en cuestiones prácticas con alguna necesidad, ¿no? Y todos estos años que estás luchando con algún tipo de devastación que produce o la prueba o el pecado, todos estos años el Señor los ve. El Señor está ahí o estuvo ahí
Jamás vamos a estar solos pasando alguna prueba o pasando aún ese camino que tomamos desviándonos. El Señor está en control y mirándonos. Jamás nos quita la vista de encima porque somos sus hijos. Él no nos acompaña porque no se va de su trono. Él ocupa su lugar, pero nos mira, nos ve. Y envía quizás a alguien a rescatarte. Envía a alguien para rescatar esa oveja perdida. Muchas veces quizás nos ha pasado en nuestras propias vidas. Dios nos ve. Quiero que tengas eso en mente, porque si estás en ese momento en el que decís, una más, no resistiría, quiero que tengas en cuenta que el Dios Todopoderoso, en el que creemos y el que predicamos, ese está contigo, ese te ve, ese está con vos. Y ese es el que te puede dar sabiduría para empezar a contrarrestar esa oruga que se está comiendo lo más tierno de tu corazón. O esa langosta que está acabando con alguna parte de tu vida. O alguna relación. ¿Sí? Nada ha sido en vano de lo que nos pasa, porque todo está bajo el control de nuestro Dios amado. Y entonces todas esas temporadas de frustración o temporadas en las que no has visto fruto o temporadas de dolor y pena, todas esas pérdidas en tu vida, dice acá este versículo, que el Señor los resarcirá, que el Señor los redimirá. Hay que creer en esa palabra. Y yo te invito a que la creas con todo tu corazón hoy, que no la podés ver, hoy que tu fe está tambaleando, hoy que tu fe dice, estoy viendo otra cosa. Yo te invito a que mires más allá de tu situación y mires que el Señor te dice y te da esta palabra. Joel 2:25, anotala, marcala en tu Biblia, volvéla a leer en casa. Él resarcirá los años y todo el daño que esta oruga hasta la langosta te han causado. Porque el Señor no nos abandona a nuestra suerte, porque el Señor, aunque estés caminando hacia otro lado, está esperando que vuelvas para resarcir años. Y solo el Señor puede hacer eso. Porque el Señor no dice que les va a devolver los sembrados que se comió la langosta. El Señor hace algo mucho más poderoso, que es resarcir los años, el tiempo. Nadie puede volver atrás el tiempo, nadie puede hacer maravilloso el tiempo. El tiempo corre. Solo el Señor tiene el control de eso. Solo el Señor tiene el control del tiempo y de cada cosa, como decíamos en la alabanza recién, porque Él es el nombre sobre todo nombre, porque Él es la plenitud y todas las cosas están bajo sus pies. Entonces es algo poderoso lo que esta palabra nos está diciendo. El sembrado nos toca a nosotros. ¿Para qué te va a devolver algo que vos podés hacer? Él hace algo mucho más sobrenatural y maravilloso, que es resarcir los años. ¡Guau! Quiero que vayamos a leer una palabra que está en el Salmo 56, 8. Y dice, tú llevas cuenta de mis huidas. Tú has puesto mis lágrimas en tu redoma, que es un odre, un envase. Más bien las has anotado en tu libro. Ni una de tus lágrimas o de tus angustias o de tus tiempos de dolor han pasado por alto a nuestro Dios. Él junta las lágrimas en un odre.
Eso es de una ternura increíble. Es de un Dios personal, es de un Dios que se ocupa de cada uno de sus hijos. Es de un Dios que está cerca, porque si recoge tus lágrimas, está ahí con vos, en los tiempos oscuros y en los tiempos de luz también. Él recoge tus lágrimas. ¡Fua! El Salmo 34, 18 dice: cercano está el Señor para salvar a los que tienen el corazón y el espíritu roto. Cercano está el Señor para salvar a aquellos que tienen el corazón y el espíritu roto. Qué hermoso es el Señor, qué Dios tan grande y temible, pero a la vez la palabra nos dice que está cercano, ¿no? Que está acá con nosotros, que está acá con nosotros. Nada ha sido invisible a los ojos de Dios. Se ha sufrido años y años de devastación. Y quizás de generación a generación se han pasado estas cosas. A veces tienen que ver con enfermedades, a veces con el carácter que creemos que heredamos de nuestros padres, a veces con una situación familiar que se viene repitiendo. Y yo siempre digo, el Señor redime esas cosas. No hay por qué conformarse a la enfermedad, o no hay por qué conformarse a que esto me tocó, esta familia me tocó. Nosotros somos hijos de Dios y podemos cambiar el ambiente espiritual. Podemos hablarle a esa enfermedad, podemos con autoridad pararnos delante de la oruga y decirle que ahí no es el lugar, que este no es su lugar, y devolverlo de donde salió. Por eso yo creo que hoy es hora de levantarse, que hoy es hora de clamar por restauración, de clamar por lo que está roto en tu vida. Si hay un corazón y un espíritu roto, es hora de levantarte hoy con las pocas fuerzas que tengas, con la poca fe que tengas. Pero en el Señor eso va a ser resarcido, va a ser redimido. Tenemos que creerle a esa palabra. Tenemos que creerle a esa palabra. No nos conformemos a que en las generaciones así fueron las cosas. Porque nosotros como hijos de Dios nos podemos parar y hacer que eso suceda de una manera distinta, como el Señor nos muestra que sea. Problemas de corazón tuvo mi abuelo, mi bisabuelo y probablemente yo me muera del corazón. No. No nos acomodemos a lo que el mundo nos muestra, a lo que la oruga se está comiendo. No nos acomodemos a lo que el Señor nos está poniendo como camino de luz delante nuestro. Seamos más combativos, iglesia. Levantémonos hoy para combatir esa oruga que quiere subírsenos, que quiere comer lo más tierno de nuestro corazón. Y hay una palabra, vamos a ir al libro, pero un poquito más adelante ahora, un poquito más atrás, perdón. Vamos a volver a Joel 2:12, porque el Señor acá nos dice algo muy interesante, la forma en que tenemos que hacerlo. Dice, por eso vuélvanse ya. Le pone un tiempo, ya, hoy. Por eso digo hoy es el tiempo de levantarse. Por eso vuélvanse ya al Señor de todo corazón, con ayuno, lágrimas y lamentos. Así es como vamos a combatir a la oruga y la langosta. Con ayuno, lágrimas y lamentos, clamor. No es solo parándome con una oración tibia.
Es con ayuno, lágrimas y lamentos, clamor, ¿no? Y dice el verso 13, desgárrense el corazón, no los vestidos. El Señor no necesita tus apariencias, no necesita que hagas cosas por aparentar, necesita que tu corazón sea entero de Él. Como decía bien la alabanza, la adoración que hoy cantamos, pongamos todo a los pies de Él, entreguemos todo a los pies de Él, todo nuestro corazón, nuestro ser, a sus pies. Para dejar algo a los pies hay que agacharse, hay que humillarse, hay que ponerse hasta en posición de humillación delante de nuestro Dios. Amén. Dice algo muy interesante en el verso 17. Y ustedes, los sacerdotes, ministros del Señor, lloren entre la entrada y el altar y digan, Señor, perdona a tu pueblo. Hoy los sacerdotes son cada varón, jefe de una familia, jefe del matrimonio. Esta es una palabra para los varones de Vida para Todos. Esta es una palabra para vos. Ministros del Señor, así lo llama, qué hermosura. Porque esos son ministros del Señor para sus esposas, para sus hijos, para sus nietos. Nada menos, varones, nada menos. Ustedes son ministros del Señor. Pónganse en la brecha y digan, Señor, perdona a mi familia. Señor, perdona a mi familia. Y haz ayuno, oración, lágrimas y lamentos por tu familia. Así es como nos ponemos a los pies de Cristo. Pero empieza con el jefe en casa. Empieza con el jefe. Y por supuesto la idónea al lado. Vamos. Para eso el Señor nos puso ahí. Para eso el Señor nos puso ahí. Ministros del Señor. Y el verso 18, tan hermoso. Entonces, si sucede todo esto, si desgarramos nuestro corazón delante de Él, si ponemos todo a los pies de Él, el verso 18 dice, entonces el Señor mostrará su amor por su tierra y perdonará a su pueblo, perdonará tu pecado, perdonará esos tiempos, perdonará, limpiará lo que tenga que limpiar en tu corazón, limpiará todo. Porque el Señor está dispuesto a resarcir, a redimir ese tiempo, a restaurar, porque Él es un Dios de restauración, a redimir al ser humano. Para eso vino Jesús, es la muestra acabada de la redención. ¿Y por qué digo que lo va a hacer? Porque ya lo hizo cantidad de veces. A Job le redimió ese tiempo y le resarció todo y más de lo que tenía. Lo hizo lo mismo con José. La pasó mal José, era llovido contra mojado. Años de pasarla mal y de ser acusado y de ser ninguneado. Pero cómo Dios después lo resarció y lo redimió y lo puso en un lugar donde podía ser de buena influencia. Cómo volvió a unir una familia, cómo volvió a darles perdón entre ellos. Si Dios lo hizo con ellos, ¿por qué no lo va a hacer hoy? Si Dios es el mismo. Solo necesita encontrar un corazón rendido y un corazón luchando por esa familia, por esa relación rota, por esa generación de devastación que pueda haber en tu familia, que pueda haber en tu vida. Y aunque todo haya sido comido por la langosta, Dios es un Dios de resurrección.
Porque a Jesús no lo dejó muerto en la cruz, lo resucitó, lo levantó de los muertos. Así que el Señor es un Dios de vida, redención y vida. Perdona y te da una nueva oportunidad, te da un nuevo tiempo. Ahí es donde tenemos que estar. Ahí es donde el Señor nos quiere brillando. Ahí es donde los frutos van a empezar a brotar. Otra vez la plantita verde con los frutos. Otra vez el Señor nos da una nueva oportunidad. Dice Números 21:9, allí Moisés con el Señor, en una etapa medio difícil porque el pueblo estaba medio rebelde, y el Señor había enviado esta prueba, las serpientes que mordían y muchos murieron. Pero el mismo Señor le dice, Moisés, haz una serpiente de bronce. Y Moisés la puso sobre un asta, sobre un palo alto, la elevó. Y cuando alguna serpiente mordía a alguien, si la gente miraba a esta serpiente de bronce, seguía con vida, ¿no? Todo esto haciendo alusión a lo que Jesús hace por nosotros. Mirar a Jesús. Eso es lo que debemos hacer en estos tiempos. Si queremos que nuestro corazón cobre vida, si queremos salir de ese tiempo de devastación y creer que el Señor puede hacer nuevas cosas conmigo, con mi matrimonio, con mis hijos, con mi vida, con mi ministerio. Mirar la cruz de Cristo, mirar la cruz de Cristo. Cuando Jesús está hablando con Nicodemo, ahí en Juan 3:14 dice, y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Primero en una cruz. Primero en una cruz donde el Señor se llevó cada uno de nuestros pecados y los redimió. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Luego el Padre lo levantó de los muertos y lo puso a su derecha, donde hoy está para recibirnos. Pero primero el Señor fue levantado en una cruz y ahí hay que mirar. Hay que entender lo que hizo la cruz por nosotros, lo que puede seguir haciendo la cruz por nosotros. Y hay que entender lo que la resurrección hace, cómo nos da vida a nosotros. Jesús entonces estaba apuntando a la cruz y Dios Padre hizo esta restauración, la más grande y valiosa para nosotros. Lo levantó al tercer día con vida. Eso quiere decir que el Señor restaura vidas, que el Señor es un Dios de vida nueva, que el Señor no deja las cosas que fluyan. No, eso es la corriente moderna. El Señor puede, el Espíritu Santo puede fluir en nosotros, pero nosotros a veces dejamos fluir tanta pavada que no estamos en el camino correcto. Nos dejamos fluir porque la vecina lo hace. Fluimos porque me da paz esto. Ay, hermanos, a veces hay que volver a escudriñar la palabra y decir que todo eso es vanidad y todo eso es adoración, idolatría a otro que no es el Señor Jesús. Dejemos de hacer prácticas que no nos llevan a ningún buen lugar. Dejemos de mal comunicarnos con nuestro matrimonio. Dejemos de ofendernos porque alguien nos dijo algo y lo entendimos mal y yo hice un lío bárbaro. Porque todo eso es la pequeña oruga que estamos dejando que se coma todo. Lo verde, lo bueno, lo que está creciendo.
El Señor es un Señor que resucita vidas. Y quiero que hoy te lleves esto en el corazón. Que restaura situaciones complicadísimas. Pero hay que, como dice esta palabra, volverse a Él de todo corazón. Confiar en lo que va a hacer, aunque no entienda nada. Confía en el Señor. Y seguí clamando y peleando por tu matrimonio, por la vida de tus hijos, por el ministerio, que por ahí no estás viendo fruto. Sigamos peleando. El Señor no te deja en esa situación, sino que resucita y resarce los años. Los años que vendrán serán explosivos. El crecimiento que vendrá será explosivo. Lo que va a hacer con tu vida será explosivo si es que le entregamos nuestro corazón a sus pies. Amén. Sí, Señor, así es, así será. Hay que creerle con todo el corazón a la palabra que Él nos deja hoy. Él lo hará otra vez. Él va a venir en gloria. Él murió, Él resucitó y Él vendrá en gloria. Porque Él va a restaurar la tierra, porque Él va a resucitar a los muertos, porque Él nos va a levantar con Él. Amén. Prometió una tierra sin dolor, sin lágrimas y sin llanto. Prometió una vida eterna. Ese es mi Dios. Ese es el poder que tiene. Ese es nuestro Dios. Y esos son los buenos planes que Él tiene. Esos son los buenos planes que Él tiene. Y esa es la esperanza que tenemos en Él, ¿no? Hoy quiero terminar con esto. Que vos leas en tu casa todo el capítulo, que leas el contexto de este libro, que le saques toda la enseñanza que puedas, porque las promesas que ahora vamos a leer son impresionantes. Cristo nos devuelve la paz, nos devuelve esa relación rota, nos devuelve la vida, nos devuelve la capacidad de perdonar, nos devuelve la capacidad de amar a aquel que hoy aborrecemos, nos devuelve la misericordia para con el otro. Yo hoy te pido que te pongas de pie. Y quizás te invito a que vengas al altar si querés poner alguna situación a sus pies. Te invito a que participes de este altar, donde vamos a estar orando y poniendo a los pies de Cristo situaciones personales que no necesitas abrirlas, pero quizás si es una situación muy personal, que vengas al Señor y tengas esa libertad de dejarla a sus pies, entregándole de completo, de lleno tu corazón. Entregale esa amargura, entregale ese tiempo de devastación que has vivido, entregale eso que vos ahora creés que no podés arreglar. Entregale esa situación generacional que estás viviendo y que no podés cambiar, no podés salir de ese círculo que se repite y que se repite y ese vicio que te tiene atado. Hay que salir del lugar de comodidad y de veras entregarle en este altar a los pies de Cristo esa situación. Por eso te invito a que des este paso de fe, a que vengas aquí
a entregarle al Señor lo que te pasa. Si necesitas ponerte de rodillas, si esa situación te ayuda de esa manera, este es el momento, este es el día. Si hoy necesitas que el Señor resucite, resarza, redima, este es el momento para entregarle tu situación a Él. Esa situación o ese pecado no te puede seguir esclavizando. No puede ser que de generación a generación nos sigamos comportando y conformando. Señor, hoy queremos entregarte esta situación. Queremos, Señor, poner en este altar nuestro corazón a tus pies, querido Jesús. Hoy, Señor, entregamos esto que nos pasa, que yo no sé ni cómo dejé entrar esa oruga, pero hoy es la langosta que está arrasando con todo. Y no sé detenerla, Señor. Necesito de tus fuerzas, de tu sabiduría, necesito tu palabra, necesito tu comienzo. Necesito que me impulses, que me levantes. Señor, en el nombre de Jesús, hoy te pedimos que obres en todos aquellos que tienen una situación difícil, que hoy están poniendo y derramando su corazón en este altar, Señor. Hoy, Señor, no soy yo. Hoy quiero que seas todo tú, que tu Espíritu Santo nos inunde, que tu Espíritu Santo nos llene, que tu Espíritu Santo convenza de pecado. Y Señor, como les decías a los varones, perdona mi pecado, perdona lo que estoy haciendo mal, perdona mi orgullo, Señor, perdona mi rebeldía, Señor, mi querer ir hacia el otro lado cuando sé que no es así. Perdona mis faltas de fuerzas para luchar contra el enemigo. Perdona, Señor, mi falta de amor, mi falta de misericordia, mi juicio permanente para con el otro. Perdona, Señor, limpia nuestros corazones. Limpia nuestros corazones. Creemos y miramos tu cruz hoy. Lo que hace tu cruz, cómo te llevaste el pecado en esa cruz, cómo cargaste con todo mi pecado, Señor, gracias. Y estuviste ahí sin decir una palabra, cargando con mi culpa, poniéndote en mi lugar, Señor Jesús. Gracias, gracias. Hoy, Señor, vuelvo a poner todo esto delante de tu presencia para que la obra en tu cruz hoy vuelva a redimirnos, hoy vuelva a ser lo que hace 2000 años hizo, Señor, porque creo que la obra en tu cruz es hoy, es para siempre, nos limpia para siempre. Cada vez que nos arrepintamos, que te lo entreguemos, Señor. Hoy, Señor, se rompen cadenas en lo espiritual en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, una nueva generación se levanta en el nombre de Jesús, haciendo las cosas como tú las enseñas a hacer, con un amor verdadero, con un amor genuino, con capacidad de servicio, con capacidad de perdón. En el nombre de Jesús, una nueva generación a partir de hoy. Quedan atrás como se hicieron las cosas en mi familia, quedan atrás como se hicieron las cosas en el pasado. Hoy, Señor, nos marcas un camino de luz, un camino de sabiduría, esperando tu regreso, preparados con lámparas encendidas, con el corazón limpio, con el corazón levantado, mirando tu cruz y tu resurrección en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, empecemos a creer, iglesia, empecemos a creer
que Dios redime el tiempo y este nuevo tiempo que empieza hoy será en sus manos un tiempo hermoso, probablemente más corto porque hemos perdido mucho tiempo, pero este tiempo, aunque sea corto o largo, en sus manos, glorioso, glorioso Señor, glorioso. Se harán las cosas como tú dices porque seré obediente. Se harán las cosas como tú marcas porque estaré en contacto con tu palabra. Se harán las cosas como tú nos has dicho. Dice el Señor, voy a enviarles pan y mosto y aceite para que coman hasta saciarse y nunca más volveré a entregarles al oprobio de las naciones. Desde hoy, si hoy crees en la palabra del Señor, Él enviará lo cotidiano para que no te falte de comer, recobrar fuerzas, porque largo camino nos espera. Eso le decía a Elías, ¿se acuerdan? Pero primero le dijo que tenía que comer y tomar agua. Hoy toma esta palabra, toma agua, recobra fuerzas, porque hay todavía un camino por recorrer. Y ustedes también, hijos de Sión, alégrense y llénense de gozo en el Señor su Dios, porque Él les ha dado la primera lluvia a su tiempo y enviará sobre ustedes lluvias tempranas y tardías, como al principio. Las eras, los campos se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y de aceite. Ustedes comerán hasta saciarse y alabarán mi nombre, pues yo, el Señor su Dios, haré maravillas entre ustedes. Amén, amén, haré maravillas entre ustedes y nunca más mi pueblo será avergonzado. Entonces sabrán ustedes que yo estoy en medio de Israel y que yo soy el Señor su Dios y nadie más. El Señor su Dios y nadie más, y mi pueblo nunca más será avergonzado. Wow, y les dice a los jóvenes que tendrán visiones, y les dice a los de edad mayor, tendrán visiones, sueños. Amén, amén, porque el Señor redime este tiempo a partir de hoy. Amén. En el nombre de Jesús estoy creyendo. Levanta tus brazos. Estoy creyendo en esa palabra. Estoy creyendo que el Espíritu Santo obra. Estoy creyendo que el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos hoy le da vida a esa situación. Hoy sobrenaturalmente me está guiando a alabar su nombre. Hoy en el nombre de Jesús te damos gloria y honra, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por llevarnos más allá, por movernos y llevarnos más allá, quizás a un tiempo en donde no sé cómo sea, que no entienda, Señor, pero tú nos darás la fuerza, porque aquí estamos bebiendo de tu palabra. Habrá fuerzas, habrá nuevas fuerzas, habrá nuevas ideas, habrá nuevas formas de comunicación que muestren la bondad de Cristo. Hay vida para todos, hay vida en la ciudad. Es tiempo de anunciar, es tiempo de